Entregada como estaba a la gran parada del carnaval, Barranquilla ignoraba lo que estaba ocurriendo ese mismo domingo 2 de marzo a la misma hora frente a su Plaza de la Paz. Acababa de descubrirse en el interior de la Universidad Libre una espeluznante matanza. Con fines lucrativos, los celadores del plantel educativo habían matado a 8 indigentes para destinar sus cuerpos a material de investigación médica. La matanza de la Unilibre es uno de los episodios más macabros y oscuros en la historia reciente de Colombia, un país marcado por el sufrimiento derivado de la violencia. Desde los primeros años de la República, Colombia ha sido testigo de guerras internas, narcotráfico y, tristemente, masacres. Este episodio en particular, ocurrido en el contexto de la corrupción y la descomposición social, fue un caso donde la brutalidad humana llegó a extremos insospechados. En la madrugada del 29 de febrero de 1992, un hombre llamado Omar Enrique Hernández, conocido en Barranquilla como un reciclador de cartón, llegó a un puesto de policía con heridas visibles, una de ellas de bala. Lleno de sangre y con un brazo roto, relató a los agentes que había sido víctima de un intento de asesinato dentro de la Universidad Libre, conocida popularmente como Unilibre, ubicada en Barranquilla. La denuncia de Hernández, en un principio, fue considerada por algunos como inverosímil debido a su apariencia y su condición. Pero su insistencia fue tal que uno de los oficiales decidió acompañarlo a la universidad. Cuando llegaron, los policías intentaron ingresar al campus, pero fueron detenidos por los vigilantes de la universidad, cuya actitud extraña y evasiva despertó sospechas. Ante este comportamiento, el agente pidió refuerzos. Fue así como, al ingresar finalmente al lugar, las autoridades descubrieron la espantosa realidad. 11 cadáveres, mutilados y desfigurados, se encontraban en la morgue de la universidad. Los cuerpos eran de personas despojadas de su vida, víctimas de un complot macabro, donde las víctimas eran elegidas, en su mayoría, entre los habitantes de la calle. Hernández relató con horror cómo fue engañado para entrar en el campus. Un guardia de seguridad le ofreció material reciclable, un trabajo que era común para él. Sin embargo, al adentrarse en el lugar, fue golpeado y poco después recibió un disparo. Afortunadamente, el tiro no fue mortal, lo que permitió a Hernández fingir su muerte para sobrevivir. Tras una agonizante espera, fue llevado a la morgue de la universidad, donde los criminales planeaban desmembrar el cuerpo. Durante su tiempo allí, escuchó aterrados comentarios sobre la cuota que debía completar, refiriéndose a la cantidad de víctimas que necesitaban sacrificar para completar su objetivo. Los asesinos, parte de una red de tráfico de órganos, no solo mataban a las víctimas, sino que desmembraban sus cuerpos y los utilizaban para fines académicos, entregando los restos a los estudiantes de medicina de la universidad para sus prácticas. Unos minutos después de su llegada, otro reciclador, Vicente Manjarres, fue traído al mismo lugar. Según el relato de Hernández, lo golpearon de manera similar
y lo despojaron de su vida. Hernández fue testigo de las atrocidades. Los cadáveres, desfigurados por los golpes, se apilaban como objetos, mientras los responsables de este horror se movían entre ellos con total impunidad. Hernández, aún herido, logró escapar en un momento de distracción de los asesinos. Aprovechó que las luces se apagaron y corrió hasta el patio trasero, donde logró salir de la universidad. Durante horas se arrastró hasta llegar a la comisaría más cercana, donde narró con detalles espeluznantes todo lo sucedido. Esta denuncia, que parecía de ciencia ficción, rápidamente llamó la atención de la prensa y las autoridades, que comenzaron a investigar en profundidad. La noticia de la matanza de la Universidad Libre rápidamente acaparó titulares. En ese mismo día, mientras Barranquilla se preparaba para celebrar el carnaval, la ciudad se vio sacudida por la macabra realidad que se escondía en una de sus universidades más prestigiosas. No se trataba de los cuerpos de personas utilizadas para prácticas médicas, como algunos inicialmente pensaron, sino de seres humanos sacrificados para cumplir con los oscuros fines de una red criminal. Los investigadores confirmaron lo peor. Un grupo de vigilantes, en complicidad con otras personas dentro de la universidad, se encargaba de atraer a las víctimas con promesas de trabajo y luego las asesinaba. Los cadáveres eran desmembrados y sus órganos eran vendidos en el mercado negro, mientras los restos eran utilizados para que los estudiantes de medicina realizaran prácticas en un contexto que resultaba grotesco e inhumano. El proceso judicial que siguió no fue suficiente para esclarecer todos los detalles, aunque algunos de los responsables fueron capturados y condenados a penas de prisión. Muchos creen que los verdaderos cabecillas de la red criminal jamás fueron identificados. La falta de justicia completa y la impunidad de los criminales en las esferas más altas de la universidad dejaron muchas preguntas sin respuesta. Más de 3 décadas después, el horror de la matanza de la Unilibre sigue siendo recordado como uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Barranquilla y de Colombia entera. A pesar de que se realizaron reconstrucciones faciales para intentar identificar a las víctimas, muchos cuerpos nunca fueron reclamados por familiares y su identidad permanece desconocida. Este caso, que en su momento fue un tema de conversación en todos los rincones del país, no solo reflejó la brutalidad de la violencia en Colombia, sino también la deshumanización de un sistema que permitió que personas como Omar Enrique Hernández, un reciclador sin recursos, se convirtiera en un testigo clave para desentrañar una de las tramas criminales más espantosas que jamás se hayan conocido. La matanza de la Unilibre sigue siendo un recordatorio de la corrupción y la violencia que han marcado la historia de Colombia y de la importancia de no permitir que estos horrores sean olvidados.